Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Sea lo primero darle un agradecimiento muy especial al Instituto Peruano de Derecho Civil, al doctor Roger por la invitación. Eh, Le envío de igual forma un saludo a toda la comunidad académica peruana, colombiana, hispanohablante, italiana, brasilera e incluso a nuestros hermanos españoles previo a dar pues como inicio a esta conferencia y a presentarme, me parece prudente enviarle a todos nuestros hermanos, tanto nacionales como extranjeros, un caluroso abrazo, enviarles mucha fortaleza en estos momentos tan duros que atravesamos. Espero que podamos pronto darle una solución a esto, sea que tengamos una vacuna o que podamos mitigar o tratar de disminuir al máximo la tasa de contagios de este patógeno, de este virus, el COVID-19, que hasta ahora ha causado miles y miles de muertes, ya más de 1 millón de contagiados en el mundo. Siendo así, entonces les envío un caluroso abrazo desde acá, desde Medellín. Espero seamos prudentes, recatados con las medidas de asepsia y antisepsia, con los controles, acatemos al máximo, en la medida de lo posible, las normas de aislamiento social, que es claro para nosotros los latinoamericanos, entre ellos los colombianos y también los peruanos, pues son normas bastante complicadas de cumplir, atendiendo a que nuestra economía, tal y como decía el doctor José Antonio Peraún, pues son economías principalmente informales, lo que hace que las personas subsistan en la gran mayoría de las veces con, con, el, con lo que producen en el día a día. Es decir, que una para de 1, 2, 3 meses implica unos gastos extensivos para estas familias que quizás no están en la posibilidad de asumirlos, y implica pues que se vean gravemente afectados en sus derechos fundamentales, en el mínimo vital, en el derecho, por ejemplo, a la atención en salud, porque muchas veces están por fuera del marco del sistema de salud. Entonces es una situación que estamos viviendo bastante crítica, bastante dolorosa. De igual forma, por ejemplo, pasa con nuestros hermanos italianos y españoles que en la actualidad viven momentos dramáticos, una tasa de contaminación, una tasa de morbilidad altísima, en España e Italia casi entre los dos países 230.000 infectados a la actualidad, 25.000 muertos aproximadamente. O sea, son momentos bastante dolorosos, pero que con la ayuda de la comunidad científica, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, atendiendo las normas de control, estoy seguro vamos a superar. Una vez terminada entonces la etapa introductoria, procedo a presentarme. Mi nombre es Juan Sebastián Medina Ríos, yo soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana de la misma ciudad, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y he fungido como docente de pregrado en varias universidades en las materias de responsabilidad civil, derecho de daños, obligaciones y derecho procesal. Asimismo, como docente de la especialización y maestría en responsabilidad civil y de los contratos de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Bucaramanga. eh, y el tema que vamos a tratar el día de hoy, del que vamos a hablar, es la responsabilidad patrimonial desprendida del contagio de enfermedades intrahospitalarias o patógenos nosocomiales, también denominado como responsabilidad patrimonial desprendida del contagio de enfermedades asociadas al servicio de salud. Esa denominación un poco más moderna y, digamos, no tan copiosa en la literatura. Sea lo primero entonces hablar un poco sobre la importancia de este tema, que si bien es cierto no es la responsabilidad del Estado desprendida, por ejemplo, del contagio de patógenos como en este caso el COVID-19,
pues es un tema que nos va a dar suficientes elementos para abordar con posterioridad el tema de la responsabilidad estatal, posiblemente por una falla en el servicio desprendida de este patógeno COVID-19. En la actualidad se tienen tasas de infecciones intrahospitalarias que fluctúan dependiendo del lugar del mundo entre el 5% y el 11% de las personas que ingresan a los establecimientos en salud. Me explico. Se tiene entonces que eh, entre el 5 y el 11% de todas las personas que ingresan al servicio de salud se prevé que este 5 y este 11% pues va a contraer una enfermedad de carácter intrahospitalaria o nosocomial. Básicamente, ¿qué quiere decir que contraigan una enfermedad intrahospitalaria o nosocomial? Lo que quiere decir es que la persona inicialmente va a llegar con una patología base o va a llegar con una enfermedad determinada al hospital y en el hospital va a contraer un patógeno, va a contraer un virus, una bacteria o un hongo asociado a la prestación del servicio de salud que no se encontraba en incubación para el momento en el que el paciente ingresa y que le va a desarrollar una patología diferente a la que inicialmente presentó. En estos escenarios estamos en presencia de una enfermedad de origen intrahospitalario, una enfermedad de origen nosocomial. Y por obvias razones, pues la persona que ingresa a un hospital lo que busca es ser atendida, es que sus dolencias, que sus afecciones, que sus malestares pues sean atendidos, que se le dé una solución a esto, sino por el contrario, pues terminar con una patología diferente a la que inicialmente presentaba que le va a causar un daño en su humanidad. Ahora, debemos advertir varios aspectos con respecto a las infecciones intrahospitalarias y es que son inherentes a la prestación del servicio. Es decir, eh, sería muy complicado pedirle, por ejemplo, a un hospital, que de ahí viene el término de la palabra nosocomial, en estricto sentido. Entonces, por ejemplo, la palabra nosos significa enfermedad y comein significa cuidar, lo que nos ubica entonces en la palabra nosocomio o nosocomein, que sería cuidar del enfermo. Entonces, aquel lugar donde se cuidan al enfermo, donde se cuida al enfermo. Esa palabra es la que nos va a ubicar dentro del concepto de enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias. Las enfermedades intrahospitalarias o nosocomiales son inherentes a la prestación del servicio médico. O sea, lo que podemos hacer, lo que puede hacer la comunidad internacional, lo que puede hacer, digamos, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Salud, que es ese órgano encargado de custodiar, de vigilar, es tratar de reducir al mínimo, de reducir la tasa de contagio, pero muy difícilmente logrará evacuar, logrará eliminar la totalidad de los patógenos que tengan origen al interior de los hospitales. Para hablar un poco sobre el tema de las enfermedades intrahospitalarias, entonces, pues me parece prudente realizar una especie de cronograma, a ver si lo logramos evacuar dentro de este corto tiempo que tenemos para hablar del asunto. En primer lugar, sería prudente hacer un marco histórico, y es que las enfermedades intrahospitalarias están, como lo veníamos viendo anteriormente, intrínsecamente ligadas o están coligadas o atadas a la prestación del servicio médico. Por lo que para poder hablar de las enfermedades intrahospitalarias tenemos que hacer un recuento de la prestación del servicio médico. Y ello nos ubica aproximadamente 4000 años antes de Cristo en algo que para nosotros los abogados y para los filósofos pues es muy conocido, y es Grecia. Y Grecia tenía unos templos que se dedicaban principalmente a la adoración del dios Esculapio, para los romanos el dios Asclepio, y esa adoración que realizaban al dios Esculapio, para los romanos al dios Asclepio, lo hacían en unos templos a los que denominaban los templos de Esculapio. Y ese lugar de rito, ese lugar donde profesaban ese rito al dios Esculapio o Asclepio, se convirtió en un lugar
destinado a la sanación y a la curación de enfermos. Resulta que, curiosamente, el dios Asclepio, o el dios Esculapio, venía acompañado usualmente con una de sus hijas. Y esta hija era la diosa Higia. Higia es la diosa de la higiene. Posteriormente se convertiría también en la diosa Luna. Y resulta muy curioso que la diosa Higia acompañara a su padre, es decir, la higiene acompañara, por ejemplo, al dios Esculapio o Asclepio en todos estos procesos. Entonces en Grecia inicialmente ya se tenían métodos de asepsia, se tenían métodos de antisepsia, pero obviamente pues eran métodos para ese momento todavía muy precarios, todavía no teníamos conocimiento del mundo microscópico. Entonces se presume que el origen de las enfermedades de carácter nosocomial, el origen de las enfermedades intrahospitalarias, pues va coligado a uno, la misma especie humana, los mismos seres vivientes, pues que dentro de nuestra corporalidad, dentro de nuestro organismo y en nuestra piel tenemos patógenos, muchos de ellos, muchos de esos microorganismos benignos para la salud, y otros como por ejemplo el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli que la encontramos en los desechos de los seres humanos, de los perros, pues que no son tan benignos y que en ocasiones nos pueden crear infecciones que pueden poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Posteriormente pasamos a una segunda etapa, y es la etapa de la Edad Media. Y en la Edad Media nos vamos a encontrar con varias pandemias. La más conocida de todos, quizás aquella como más reconocida, es la peste bubónica, la pandemia de la peste bubónica, que se estima que causó entre 40 y 50 millones de muertos en todo el mundo y que menguó en gran parte la población que para su momento se encontraba en el mundo y principalmente en Europa. En ese momento todavía no se había identificado que el contagio de este tipo de enfermedades pues se debía principalmente a microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos, pues que llegaron a causar estas afecciones. Se tenían indicios, por ejemplo, es curioso mirar en la Biblia anotaciones donde se indica en forma conclusoria que la persona que tiene lepra había que aislarla por un periodo principalmente de 7 días, y que una vez pasaban esos 7 días era menester de la persona que ejercía ese poder patriarcal mirar si se había extendido o no el brote que tenía, y si no se había extendido procedía a aislarla por otros 7 días, y si en los 7 días el brote no se había digamos expandido por toda la corporalidad, en ese evento entonces la persona era declarada pura después de darse un baño. De lo contrario, pues la persona era declarada impura si el brote se había extendido y era aislado de la sociedad. Entonces ya encontrábamos nosotros ciertos indicios de, de, de análisis del contagio persona a persona, pero todavía el mundo digamos, de lo microscópico era un mundo desconocido. Bueno, solo fue hasta el siglo XVII, de la mano de un científico holandés de nombre Zacarías, que logra desarrollar el microscopio, que para su momento pues todavía estaba pues en una fase prístima, que se avisora todo un mundo desconocido que es el mundo de lo microscópico. Ya con antelación, en la Edad Media, eh, los científicos italianos Forti y Benetti habían indicado la posibilidad que había de contagio de posibles enfermedades, de la propagación de posibles enfermedades por el contagio entre personas. En igual forma, el científico de apellido Fracassatorius pues había indicado en una obra que se llamaba El contagio, compuesta por 3 tomos, que posiblemente
habían unas causales de contagio y las dividió en diferentes formas. En términos actuales, uno podría a grandes rasgos indicar que el contagio de estos microorganismos pues, podría darse entre personas, por contacto entre personas, o posiblemente también por vectores, es decir, un recipiente o un animal o digamos un objeto que está en contacto con la persona que está contagiada y que como consecuencia de ese contacto pues queda con el patógeno o el patógeno comienza a reposar allí y el otro sujeto, es decir, en este caso el sujeto B, quien no está contagiado, toca ese vector y como consecuencia pues contrae o digamos el patógeno ingresa a su corporalidad causándole una infección. Hoy por hoy y veían las noticias que se estaba analizando la posibilidad, en este caso, por ejemplo, del COVID-19, de que el tiempo que permanece, que se encuentra en el aire, las micropartículas que comienzan a fluctuar, por ejemplo, de una persona hablando o de una persona cantando, entre otras, pues el tiempo se está analizando que puede ser superior al que se tenía estipulado y muchos de sus países están comenzando a variar su política respecto al uso de los tapabocas. Recuerden que el uso del tapabocas, hasta donde nos había indicado la Organización Mundial de la Salud, pues tenía que realizarse o era obligatorio para aquellas personas que tenían síntomas o que ya habían dado positivo para COVID para evitar contagiar a otros. Ahí también hay que analizar el tipo de tapabocas y es que el tapabocas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, bueno, son varios, pero es el N95 que impide que las micropartículas, el tamaño, las micras que mide en este caso el virus, pues se entren en contacto con otra persona, que de esta forma esta otra persona no sea contagiada y no sea infectada. Eso en el marco pues de histórico, vemos como ya hoy es una realidad que para los antiguos o que en la Edad Media pues no lo era tanto, el hecho de que existen virus, que existen hongos o que existen bacterias que efectivamente pueden llegar a contagiar a un ser vivo y que pueden causarle, en este caso, una infección que puede acarrear una dificultad o en caso extremo la muerte, como lo vemos con el virus de el COVID-19, que a la actualidad pues tiene aproximadamente 53.000 muertos al día de hoy, es la última revisión que hice sobre cifras, y más de 1 millón de contaminados. Bueno, una vez aclarado pues todo el tema de las enfermedades intrahospitalarias, como aquellas que reposan en un nosocomio como ese lugar de atención de médicos, que la persona ingresa con una patología base y que sale, no necesariamente ingresa con una patología base, podría ser por ejemplo alguien que estaba de visita o personal del mismo hospital, ¿cierto? Que ingresa con esta patología base, pues faltará entonces analizar el tema de la responsabilidad. Al igual que como pasa en muchos de los países que beben del sistema continental europeo, que beben del sistema romano-germánico, nuestro sistema, en este caso el colombiano, pues tiene dos grandes brazos en materia de responsabilidad civil, en materia de indemnización de daños y perjuicios causados al interior del área o el bloque temático civil, la materia de sentido amplio civil, y estos son la responsabilidad de tipo contractual y la responsabilidad de tipo extracontractual. Cada uno de ellos con unos elementos axiológicos claros. En materia de la responsabilidad contractual, que estemos en presencia de un contrato, que estemos en presencia de unas obligaciones desprendidas del contrato, que estemos en presencia de un incumplimiento de esas obligaciones, que estemos en presencia, por ejemplo, de un incumplimiento que sea imputable al deudor, y la causación de un daño con sus perjuicios. El tema de la división entre daño y perjuicio es una discusión que ha venido tomando fuerza al interior de la doctrina y al interior de la jurisprudencia colombiana, entendiendo entonces el daño como la alteración negativa a las condiciones naturales de existencia de un cuerpo
de una cosa o de un bien inmaterial puro, y el perjuicio como aquel que, digamos, se desprende del daño y que es cuantificable en términos económicos. Dentro de las tipologías de los perjuicios encontramos la tipología de los patrimoniales, en este caso un lucro procesado ante un daño emergente, y la tipología de los extrapatrimoniales. En el sistema colombiano, en la jurisprudencia colombiana, sobre todo en el área civil, un perjuicio moral a la vida en relación y últimamente a bienes constitucionalmente protegidos. Ahora, en materia contenciosa administrativa, es decir, en materia de área contenciosa administrativa, donde vemos involucrado un ente estatal, no vamos a encontrar una diferencia muy grande respecto de la tipología de los perjuicios, pero sí como el perjuicio a la vida en relación que habíamos indicado dentro de los extrapatrimoniales se va a configurar o se va a convertir en un perjuicio a la salud, con unas implicaciones prácticas como por ejemplo que solamente le es reconocido a la víctima directa y no a las indirectas. Eso en materia, por ejemplo, práctica en el área contencioso administrativa. En el tema, por ejemplo, de la responsabilidad civil extracontractual o contractual, nos vamos a encontrar con unos elementos axiológicos. Ya vimos los de la contractual, ahora veamos los de la extracontractual. En este caso, la existencia de un hecho, la existencia de un daño, la existencia de un nexo de causalidad, la existencia, a mí me gusta denominarlo un título jurídico de imputación, puede ser dolo, puede ser culpa, en algunos casos, en el régimen, por ejemplo, objetivo, nos vamos a encontrar con que la ley o en ocasiones la misma jurisprudencia pues puede llegar a configurar ese título jurídico de imputación y unos perjuicios que están llamados a ser indemnizados. En el área de la responsabilidad patrimonial nosocomial, principalmente dentro de la justicia o de la, comillas, jurisdicción civil u ordinaria, nos vamos a encontrar con la jurisprudencia que ha indicado que estamos en presencia de un régimen subjetivo. ¿Qué quiere decir un régimen subjetivo? Donde hay análisis de culpa, donde hay juicio de valor, donde hay análisis de falla. Es decir, en este caso será el sujeto pretendiente quien deberá inicialmente demostrar la culpa, deberá demostrar la falla en el protocolo por parte de la entidad en el área de la salud. Ahora bien, ese análisis de culpa que estamos mirando, que inicialmente obedece a un régimen subjetivo, es decir, donde el sujeto pretendiente tendrá que acreditar la culpa o la falla del sujeto en contra de quien pretenda, pues en muchas ocasiones se ha configurado en una responsabilidad de corte o de tipo diabólica. Es decir, la prueba en esos casos será muchas veces una prueba diabólica. ¿Por qué? Porque primero, el servicio o digamos la lex artis la conoce el galeno. Para muchos de nosotros que somos sujetos legos, que desconocemos todo el ámbito de la medicina o que no tenemos aproximaciones profundas con respecto a este campo, pues el lenguaje técnico que se usa podría ser un impedimento para posiblemente configurar una falla del servicio. Segundo, la historia clínica reposa inicialmente en contra de quien la reposa o la tiene en la persona en contra de quien se pretende. Es decir, la custodia de la historia clínica la tienen los médicos, la tiene la entidad hospitalaria, lo que hace aún más difícil acreditar esa falla. Y en tercera oportunidad, obviamente, pues tenemos que muchas veces la persona que pide no cuenta con el dinero suficiente de cara a obtener un dictamen pericial que permita acreditar la falla en el servicio o la indebida praxis o la indebida lex artis por parte del galeno o de la entidad que realizó la prestación, en este caso de la violación a los protocolos de asepsia y antisepsia que dieron lugar a la propagación del patógeno. Estos eventos dificultan mucho la prueba en materia de responsabilidad médica y aún más en materia de responsabilidad nosocomial. ¿Qué vamos a ver? Vamos a mirar un artículo muy importante del Código General del Proceso, que es el artículo 167.
El artículo 167 va a contemplar un instrumento muy importante que comenzó a ser utilizado sin tener un sustento legal propiamente en la justicia contencioso administrativa, y es la carga dinámica de la prueba. Y la carga dinámica de la prueba va a ser una figura que, digamos, va a permitir invertir la carga de la prueba en aquellos eventos en los que no se tenga cercanía con el material probatorio, haya una dificultad técnico-científica especial, como pasa en estos casos, exista un estado de incapacidad del sujeto para acreditar la prueba, entre otros. En el ordenamiento jurídico colombiano, en el área civil, en el Código General del Proceso, se contemplan 6 eventos, siendo el sexto una especie de evento, digamos, de apertura. Es decir, lo que nos quiere decir es, no se deben entender esas 6 causales como taxativas, sino que el sexto nos dice cualquier otra causal que se pudiera llegar a presentar similar a las anteriores. Entonces, la carga dinámica de la prueba es un instrumento que nos facilita siempre y cuando sea bien generada, sea solicitada por la parte o el juez mutuo propio, es decir, oficiosamente la sepa realizar, va a ser una figura que nos va a permitir configurar la responsabilidad de las entidades que han fallado en sus protocolos o que han cometido indebidas praxis. Esta va a ser una herramienta muy útil. Recordemos cómo en los ordenamientos jurídicos como el nuestro, el colombiano, me imagino yo que pasa lo mismo en el peruano, el principio con respecto a la carga es el principio de onus probandi incumbit actori, es decir, corresponde al actor, en este caso a pretendiente y resistente, acreditar el supuesto de las normas que persigue. Cada uno tendrá que acreditar tanto los hechos que soportan su pretensión como los hechos que soportan su resistencia o posible resistencia. Esto con respecto al ámbito ordinario, entonces régimen subjetivo con carga dinámica de la prueba, pero en últimas quien tendrá que acreditar la falla del servicio, es decir, la falla en los protocolos de asepsia y antisepsia, será quien pretende. Acreditar, por ejemplo, que no se cumplieron con las reglas el código de semáforos en los hospitales con respecto a las zonas protegidas. Entonces nos vamos a encontrar con zonas que son estériles, con zonas que no todo el mundo tiene acceso a ellas, que para poder acceder a ellas hay que tener digamos, una asepsia o unos protocolos especiales. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los procesos de autoclaves o de esterilización del instrumental quirúrgico. Nos vamos a encontrar entonces con obligaciones de tipo de seguridad, como por ejemplo realizar la debida asepsia de los pabellones clínicos, de cada una de las salas, ¿sí? Y esto nos va a tener también o nos va a traer unas normas de habilitación y calificación de los servicios de salud. Voy a decir alguna de ellas, y es que las paredes, por ejemplo, no pueden terminar en punta, sino que su terminación tiene que facilitar la debida asepsia, es decir, una terminación en forma redondeada, para que se pueda acceder a la limpieza en cada uno de estos espacios en debida forma. Entonces nos encontramos, vuelvo y repito, en un régimen subjetivo. Ahora, en materia contencioso-administrativa nos vamos a encontrar con un evento de riesgo excepcional. ¿Qué quiere decir que es riesgo excepcional? Y así lo ha entendido la doctrina, la jurisprudencia, perdón, en los últimos años. Entre ellos la sentencia del año 2013, finales de 2013, del ponente Danilo Rojas Betancourt del Consejo de Estado, sección tercera, y algunas de las sentencias proferidas por Enrique Gil Botero en materia de responsabilidad intrahospitalaria y nosocomial, en donde se ha entendido que el régimen no es el subjetivo, sino es el objetivo por, entre otros de los argumentos expuestos, y en este caso cito a Danilo Rojas Betancourt, hay un riesgo excesivo de contagio de patógenos intrahospitalarios al interior de los nosocomios, que digamos hace que la entidad responda en forma objetiva. Por otra parte, la forma de desligamiento de la responsabilidad, la forma de ruptura en estos casos será mediante la demostración de una causa extraña, en este caso, por ejemplo, que me parece a mí una prueba diabólica en igual forma, acreditar
lo que vuelvo y repito es casi que imposible desde el punto de vista científico, que esa persona ya venía con ese patógeno con anterioridad. ¿Y por qué digo que en la mayoría de los casos es casi que imposible desde el aspecto técnico-científico? Pues porque el patógeno puede venir en incubación o porque el patógeno, por ejemplo, nosocomial, el momento en el que se le hace el triaje o se le hace, digamos, unas pruebas diagnósticas a la persona, pues no es detectado inicialmente. Es decir, ahí hay una cantidad de elementos técnicos y científicos que pueden llevar a que esa prueba sea de difícil configuración, en este caso ya no para el pretendiente, sino para el resistente. De cualquier forma, en materia contencioso-administrativa, nos encontramos ya no en un régimen subjetivo, sino en un régimen objetivo. Entonces, de allí nos encontramos con esos dos brazos. Nos encontramos con el aspecto de la responsabilidad civil nosocomial en el ámbito ordinario, régimen subjetivo, y el aspecto de la responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial nosocomial en el ámbito contencioso administrativo, en el que vamos a estar en presencia de un régimen objetivo. Dos eventos similares, pero con dos posiciones totalmente contrarias. Hay una tercera posibilidad, y es una posibilidad que a mí me ha gustado, y es frente a la existencia de obligaciones de seguridad. Obligaciones de seguridad entendidas como aquellas que adquiere el sujeto acreedor, puede ser en forma contractual o extracontractual, de otro sujeto, en este caso, el sujeto deudor frente al acreedor, que adquiere cuando el sujeto acreedor, en este caso el paciente, entra a las instalaciones y deja disponible toda su corporalidad, todo su cuidado psíquico-físico en cabeza del deudor de la prestación de seguridad. En este caso, la doctrina no ha sido uniforme con respecto de si se está en cabeza de una obligación de medios o de resultado. Muchas veces las han categorizado como de medios, otras como de resultado, pero cuando el sujeto, en este caso deudor, tiene total control de la circunstancia y tiene total dominio sobre la corporalidad del otro, por lo menos la jurisprudencia colombiana ha entendido, y en este caso la Corte Suprema de Justicia ha entendido, que se está en presencia de una obligación de seguridad que adquiere el carácter a su vez de obligación de resultado, lo que hace que tenga que garantizar tanto la integridad física y psíquica del paciente. Si se da un contagio de un patógeno nosocomial al interior en este caso del nosocomio o el hospital, pues entendería que se está incumpliendo con una obligación de seguridad que a su vez reviste la condición de obligación de resultado y que da lugar a una imputación ya no de carácter subjetiva sino objetiva. Son esos entonces los tres eventos y las tres posibilidades respecto de la responsabilidad patrimonial nosocomial. Y una pequeña claridad o precisión, y es el tema de la causa extraña, la fuerza mayor como factor de exclusión de responsabilidad, por ejemplo, en el tema como el COVID-19, al tratar de generar una imputación por falla del servicio. Y esto podríamos analizarlo con posterioridad a profundidad si llegáramos a querer, por ejemplo, realizar ese juicio o ese reproche sobre el actuar de nuestros estados. Entonces ya se escapa un poco del tema inicialmente tratado. Espero haya sido provechoso, de gusto el espacio. Cualquier duda o inquietud que tengan, con el mayor de los gustos les será resuelta. Una feliz tarde, cuídense mucho y un abrazo muy grande.